Buenas noches, maestros. ¿Cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Aquí estamos en la Ciudad de México y desde la Ciudad de México presentamos la mesa 15ª, la mesa permanente de política educativa, mesa 15ª. Ya más de 15 semanas hemos estado trabajando y tenemos un trabajo desde el día 26 de junio cuando empezamos a abordar lo que correspondía a las escuelas multigrado. Está con nosotros, como siempre, el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, maestro Manuel Quiles. Es un gusto saludarlo. También un gusto saludar a la maestra Alma Livia Tapia y al doctor Fernando Flores, que nos acompañan esta noche para comentar sobre la supervisión y la asesoría técnico-pedagógico. Bueno, pues bienvenidos los que nos están viendo. Pues adelante, maestro Quiles, qué gusto saludarlo y estar nuevamente con usted. Pues muy interesante haber llegado ya a esta 15ª mesa porque los comentarios que ha hecho siempre el doctor Vértiz Galván, de acuerdo a lo que nos dicen los maestros en las publicaciones, han sido acertados, ¿sí? Así es que vamos a seguir escuchando hoy al doctor Vértiz Galván y está también con nosotros y damos la bienvenida a la maestra Alma Livia Tapia Moreno. Muy buenas noches, maestra Alma Livia. Hola, muy buenas noches. Pues un placer acompañarlos en esta mesa de política educativa el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Alma Livia. Y aquí estamos también con el doctor Fernando Flores Velázquez. Hoy ya hablaremos en otra mesa de cómo tenemos que denominarnos, si profesores, maestros o docentes, porque hoy con motivo del Día del Docente, el Día Internacional, pues también surgen otras situaciones. Doctor, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, agradeciendo la amable invitación que me hace el doctor Vértiz y desde luego usted, maestro Quiles, y saludando a la maestra Alma Livia. Los saludamos con mucho gusto desde Toluca, Estado de México, a la distancia. Buenas noches. Con el frío de Toluquita la Bella, pero aquí presente, porque nos dice el doctor Fernando Flores que están a 2 grados de temperatura. Pero vamos a darle calorcito aquí con la reunión, doctor. Quiero presentar al doctor Fernando, un normalista de origen, egresado de la Escuela Normal de Toluca y además formado con maestría y con doctorado en Ciencias de la Educación y en Educación. Y actualmente él es presidente del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Estado de México, un centro de investigación que hace eso precisamente, cuenta con una de las mejores bibliotecas que conozco porque sí tiene buen número de libros y además libros actuales, que es lo interesante. Desde ahí imparten diversos cursos, incluidos diplomados, especializaciones y las maestrías. Así es que recibimos al doctor Fernando Flores Velázquez en esta noche, que nos va a hablar de esa relación entre la supervisión escolar y el apoyo técnico pedagógico, lo que denominaron también asesoramiento, y sobre todo porque hay una construcción histórica, doctor. Tiene usted la palabra, doctor, hasta por 15 minutos. ¿Va a utilizar alguna presentación? Perdón. No, lo vamos a hacer verbal, maestro Quiles. ¿Cómo no? Perdón. Adelante, sí. Doctor, por favor. Sí, gracias. Buenas noches a las maestras y los maestros que nos ven en esta mesa número 15, que tiene el nombre de Supervisión Escolar y Asesoría Técnico-Pedagógica. Quiero comentarles que esta charla yo la titulé Esbozo Histórico de la categoría Asesores Técnico-Pedagógicos, ATPs. Y la titulo así precisamente porque quiero decirles que yo tengo la experiencia de haber trabajado en una supervisión, pero precisamente como ATP, allá por los años de 1985 al 1990, tuve esa categoría de ATP y bueno, después me moví en otras categorías, pero el haber estado, digamos, con esta categoría me permite decir que conozco la categoría por dentro, conozco la supervisión por dentro.
y voy a compartirles algunas ideas. ¿Cuál es el propósito de esta breve charla? Deseo con ustedes reflexionar sobre la construcción de los ATP como categoría escalafonaria. Y mi charla deseo desarrollarla en los siguientes ejes. En primer lugar, el primer eje quiero platicar un poquito sobre la línea histórica. En un segundo eje quiero platicar sobre la línea administrativa. En tercer lugar, deseo platicar un poquito sobre la línea escalafonaria. Y en cuarto lugar, quiero perfilar algunas áreas de oportunidad respecto a la categoría. Respecto al primer eje que tiene que ver con la línea histórica, quiero decirles que desde que se constituye históricamente nuestro sistema educativo, en su origen por tradición, surge al lado de algunas categorías que todos en la actualidad reconocemos como cuáles. Allá por el siglo XVIII y XIX, surgen tres categorías básicas de nuestro sistema educativo, que surgen hasta la actualidad. La categoría de inspector educativo, la categoría de director escolar y la categoría de profesor. Desde luego en ese tiempo eran profesores de primaria básica y desde luego profesores de primaria superior, porque desde luego a fines del siglo XVIII y principios del XIX todavía no teníamos la categoría de educadoras. En este momento me estoy refiriendo a la escuela primaria. Pero quiero decirles que a medida que va avanzando la historia, allá por 1950, la categoría de supervisor escolar sustituye a la de inspector educativo. Y quiero decirles que ya casi a fines del siglo XX surge precisamente esta categoría que yo le llamo una categoría emergente, que son precisamente los asesores técnico-pedagógicos. De tal manera que queremos decirles que si bien el asesoramiento para la mejora de la escuela, digamos, es un proceso que desde mi punto de vista lo reconoce el sistema educativo y debiera ser parte de la política pública, debiera ser una parte de la agenda del cambio del sistema educativo. Desde mi punto de vista se le ha visto como un elemento separado o como un elemento aislado, o sea, no como un elemento transversal que desde luego quiere fortalecer al sistema educativo. De tal manera que en esta línea histórica considero que los ATPs son una figura reciente, pero que también tiene distintas líneas de origen, porque no tiene una sola línea de origen. Aquí solamente voy a destacar algunas que desde luego paulatinamente pudieran irse profundizando. En los 60s, testimonios de supervisores de ese tiempo ya hacen alusión que tenían ATPs y estos ATPs habían surgido por personal inhabilitado, o sea, docentes que se enfermaban, había la necesidad de quitarlos del grupo, de quitarlos de puestos directivos y los comisionaban a la supervisión. De tal manera que ahí hay un primer antecedente. Más adelante, en los 70s, los ATPs surgen como personal de confianza. A los supervisores se les pedía que alguna persona les apoyara y ellos, ya fuera de los directivos o de los docentes, invitaban a una persona de su confianza que les pudiera apoyar en las tareas técnico-pedagógicas. Quiero decirles que existen evidencias de que en los 80s se crean este tipo de figuras para generar espacios a los nuevos maestros. Si ustedes recuerdan, en los 70s estamos en la explosión demográfica, y desde luego hay un excedente en la formación de maestros. Entonces, dado que había el compromiso de que a todo maestro que egresaba de la normal se le daba su plaza, ocurría que sobraban maestros. Entonces, una forma en que el sistema educativo empieza a liberar plazas es, digamos, darles a los maestros este ascenso de ATPs. En esas vacantes que había se nombraba a los maestros que empezaban. Pero allá por los 90s, esta figura se empieza a consolidar precisamente con la modernización educativa, porque empieza a plantearse esta necesidad de crearse la figura de los ATPs. De tal manera que precisamente sería el siglo XXI
la que consolida esta figura técnico-pedagógica con funciones específicas reconocidas por la Ley del Servicio Profesional de Servicio Docente en su primera y segunda generación, porque ocurre que la tercera y cuarta generación en este momento no reconocida, de tal manera que ellos están luchando porque se les otorga la clave. Quiero pasar al segundo eje de análisis, que yo le llamé aquí la parte administrativa, en donde quiero comentar que los ATPs son parte de una organización mayor, ¿sí? Son parte de un subsistema dentro del sistema educativo que es la supervisión escolar. Y sabemos que la supervisión escolar tiene una larga historia, tiene una estructura organizacional, desde luego que tiene principios, tiene funciones y está reconocida dentro de la jerarquía del sistema. De tal manera que la supervisión es vista como una organización, porque incluye personas, están los supervisores y están los ATPs, otro tipo de figuras. Desde luego hay interacciones entre ellos, hay relaciones de trabajo. Desde luego que existe una estructura interna, académico y administrativa. También toda persona que trabaja en la supervisión escolar tiene objetivos profesionales. Desde luego que todos ayudan a alcanzar los objetivos generales de la supervisión escolar y también en la zona, en la supervisión, hay una serie de recursos. En primer lugar, tienen un territorio bien delimitado. Cada supervisión tiene una zona. Desde luego que hay un conjunto de escuelas, están ubicadas en un territorio y este territorio ubicado en un contexto puede ser urbano, semiurbano y rural. De tal manera que los ATPs son parte de esta organización. De tal manera que al ser parte de esta organización, son parte de la estructura, pero tenemos que reconocer que se asumen como una figura subordinada, porque el jefe es el supervisor. Las funciones concretas del ATP tienen que ver con lo técnico pedagógico, con el acompañamiento, con el lograr los planes y programas de estudio, entre otras tareas que se han discutido. También tenemos que reconocer que tiene un salario inferior respecto al supervisor. Además, tenemos que reconocer que en este momento no se le reconoce escalafonariamente de manera formal. Por tanto, cae en el rango de una comisión, ya que no se ha creado la clave definitiva, sobre todo en las últimas generaciones. Digamos que esa es la gran demanda que ellos tienen en el presente. De tal manera que si nosotros recuperamos aquí la categoría de Pierre Bourdieu, que tiene que ver con los campos de poder, tenemos que reconocer que hay categorías consolidadas, categorías fuertes, que es la supervisión y la dirección, y desde luego está la categoría emergente, que es la del ATP. ¿Por qué yo destaco estos elementos? Porque tenemos que reconocer que el servicio profesional permitía que los ATPs, si quisieran ascender, pudieran ascender como directores. Y en este momento los ATPs no ven viable eso porque ellos sienten que como ATPs al estar dentro de la supervisión están en la antesala para ser supervisores, cuestión que no reconoce el escalafón. Paso a la línea, al tercer eje de análisis, que tiene que ver con la línea del escalafón magisterial. Si nosotros revisamos cómo está estructurado el escalafón, este está de la siguiente manera. En línea jerárquica está el supervisor escolar, después está el director escolar, están los subdirectores, enseguida los docentes y tenemos que reconocer que los ATPs están considerados pero de manera marginal. No están considerados en esta jerarquía, ¿no? ¿Cuáles son algunas características del escalafón que todos conocemos, ¿no? Bueno, de entrada es esta verticalidad de los puestos, desde luego la misma jerarquía, los mismos méritos que se especifican en el escalafón, entre ellos los antecedentes, la antigüedad, la trayectoria, la preparación, la experiencia laboral y desde luego los sueldos. Un elemento problemático de los ATPs tiene que ver precisamente con los sueldos, que no se les ha podido reconocer y por tanto, si bien ellos tienen funciones formales, pero no se les ha reconocido el sueldo. Al no reconocerse, no se les da la clave y por tanto tienen este problema dentro de esta línea escalafonaria. De tal manera que
El servicio profesional le reconocía una serie de características muy puntuales en términos de un ATP tiene un saber, también tiene un saber hacer, tiene un reconocimiento profesional, desde luego que tiene principios éticos y legales, desde luego que se le reconoce que se le vincula con la comunidad, y todo esto lo encontrábamos nosotros en el documento de perfiles, parámetros e indicadores del ATP. Desde luego, si nosotros revisamos el sistema de carrera de las maestras y los maestros, pues nuevamente encontramos que se les asignan 5 dimensiones. ¿Sí? La primera, un asesor técnico pedagógico que sabe cómo aprenden los alumnos y lo que deben aprender. Una dimensión 2, un asesor técnico pedagógico que organiza y pone en práctica la asesoría a docentes y maestros. Una dimensión 3, un asesor técnico pedagógico que se reconoce como profesional, que mejora continuamente, que apoya, que asesora. La dimensión 4, un asesor técnico pedagógico que asume y promueve los principios legales y éticos inherentes a su función. Y una dimensión 5, un asesor técnico pedagógico que se vincula con las comunidades donde están ubicadas las escuelas, los diferentes agentes educativos, etcétera. Pero aquí se da el punto de tensión. Aquí se da el elemento problemático porque esta nueva ley de carrera de las maestras y maestros no reconoce a la tercera y cuarta generación. De tal manera que una queja nacional es que ya llevan bastante tiempo, no se les ratifica como otras categorías y por tanto ellos se sienten excluidos, se sienten discriminados. De tal manera que para cerrar esta breve participación, yo considero que el ATP tiene en este momento líneas de oportunidad que deben ellos consolidar como cuáles. Estamos en un marco de la sociedad del conocimiento. Algo que no les podemos negar a los ATPs es que es gente preparada, gente que tiene experiencia, gente que tiene comprometida y gente que tiene liderazgo académico. Y esto desde luego que lo tiene que mover en este marco de la sociedad del conocimiento. Desde luego que los ATPs se asumen en el marco de la excelencia educativa, porque hay sincronía en estas aspiraciones de la nueva escuela mexicana. ¿Qué otro elemento tienen a su favor los ATPs? Pues el dominio de las tecnologías, desde luego de las tecnologías de empoderamiento y de la comunicación, porque en este momento los ATPs han tomado también la batuta y están generando procesos de acompañamiento en esto que tiene que ver con este programa de la SEP, del Aprende en Casa 2, en donde, bueno, ellos están atentos a los programas de la televisión y están generando procesos de acompañamiento a nuestros docentes. Por tanto, una línea de oportunidad en este marco de la autonomía de la gestión es precisamente su liderazgo académico. De tal manera que, desde mi punto de vista, considero como una demanda justa el que se les pudiera crear o el que se pudiera luchar por crear la clave necesaria. Sí, considero importante que no solo reconozcamos la figura del ATP como un proceso dentro del sistema, sino que es importante que se les reconozca de manera escalafonaria. Sí, puntualizaré yo esos puntos en este momento. Sí, gracias. Gracias, maestro Gracias por la Fernando, muy atención. amable. Muchas gracias. Y estamos observando a través de Facebook, nos están viendo en el Consejo Estatal de Asesores Técnicos Pedagógicos de Sinaloa. Nos están viendo ahí. Hay comentarios diversos en grupos. Nos dicen, por ejemplo, el profesor José Contreras Velázquez, y los que tienen doble plaza pero están como ATP, ¿qué no deberían de estar como docentes? ¿O le falta la interrogación o esa afirmación? Y nos están viendo también en los grupos de la nueva Escuela Mexicana de 2020-2021, que está radicado en Tabasco. Y vamos a ir revisando también el celular para comentarlo después de la participación de la maestra Alma Livia Tapia Moreno, que está aquí con nosotros una vez más aquí en esta mesa, hoy la mesa 15ª, mesa permanente de política educativa. Ya pasamos
los 3 meses, ya estamos en el 4.º mes, de acuerdo a las transmisiones. Maestra Almalivia, la maestra Almalivia es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y también es egresada de la maestría en Gestión y Procesos Organizacionales, de la maestría de Educación Básica. Fue becaria en España también y ha desarrollado especializaciones y diplomados en el Centro de Actualización a Maestros. Publica libros también para niños, para maestros. Ha estado participando ahora en la parte 2 de Aprende en Casa también. Y ella es supervisora escolar, que es el cargo que tiene dentro del Sistema Educativo Nacional aquí en la Ciudad de México. Así es que vamos a escuchar a la maestra Almalivia Tapia Moreno esta noche. Bienvenida, maestra Almalivia. Hola, pues aquí estamos. En realidad yo tendría que hablar de nuevos escenarios que se han puesto como desafíos en la función del supervisor y los apoyos técnico-pedagógicos. Bien decía el doctor Fernando, la relevancia para tener un impacto positivo en la educación de nuestros días, en esta situación de pandemia que estamos viviendo. El papel de los ATPs ha sido muy importante y sí es tristemente de reconocer que es una función que se ha convertido solamente en una comisión temporal y que pues falta el hecho de tener esta figura de manera permanente, porque regularmente se trata a la inversa que hace años. Se trata de gente muy preparada, muy capaz, con muchas competencias para fortalecer, para favorecer el trabajo que desarrollan los maestros frente a grupo. Y en grandes colaboradores, sin duda, en los espacios de la supervisión escolar. Yo voy a presentar unas diapositivas que ayudarán de alguna manera a focalizar algunos puntos de discusión en este momento que tienen que ver con también el concepto de supervisión ha venido cambiando a lo largo de los años, desde que vemos que qué es la supervisión antes llamada inspección escolar, cuál es la función que debemos desempeñar o que hemos venido desempeñando y cómo también ha traído una serie de transformaciones, de cambios a partir de la necesidad que hemos vivido hasta llegar a una supervisión que en la pandemia tiene gran peso para apoyar a las escuelas o para obstaculizar los procesos que se desarrollan en los planteles escolares, debido a que la supervisión escolar podría convertirse en un espacio que exige el llenado de formatos, la acumulación de evidencias, que lejos de favorecer lo que estén desarrollando los planteles, solamente se convierte en un mecanismo de reunir evidencia que no necesariamente esté impactando de manera positiva en los espacios escolares. Si el concepto, este es un concepto de supervisión de 1987, donde dice que la supervisión constituye el enlace para retroalimentar y coordinar las funciones y actividades entre las áreas normativas, las autoridades y administrativas y los planteles escolares, a fin de dirigir, dice, dirigir y controlar el funcionamiento integral del servicio educativo. Y yo pongo el punto de atención en el aspecto de dirigir y controlar, ya que estas funciones, si continúan vigentes hasta nuestros días, atropellan las decisiones de los colegiados. No puede existir en la actualidad una supervisión que se dedique a controlar, a dirigir desde fuera lo que está sucediendo al interior de las escuelas. Yo puntualizo en esto de este es un concepto de 1987 y es precisamente lo que tendríamos que estar nosotros como supervisores modificando en la función actual.
de aquellos años también dice, en una serie de funciones de enlace entre las autoridades y los planteles, llevar la comunicación de lo que exige un sistema educativo nacional. Dice una función de promoción que busca que las actividades se desarrollen dentro del proceso educativo, que esté promocionando, y hablamos de que antes existía una serie de programas y proyectos que se convertían en un cumplimiento obligado para los planteles escolares, situación que a la larga ha venido también transformándose para beneficio de la escuela. Si el proyecto o el programa te funciona en tu plantel, podrás adoptarlo. De no ser así, hay la decisión colectiva para no tomar ese proyecto, ese programa. Y siguen habiendo programas obligatorios, sin embargo, ha venido cambiando, pero esto es de 1987. De orientación, dice, donde promociona criterios específicos que favorecen el desempeño de las funciones asignadas en los planteles. Cualquier figura, pues ver, que orientar que se esté desarrollando lo que es el deber ser en cada figura. Además de asesoría, porque dice proporciona opciones de solución a los problemas en el trabajo escolar, pero estas soluciones dadas desde fuera como un mecanismo que pareciera funciona para todos de manera como si fuera una receta. Y esto es algo que actualmente vemos no es de esta manera. Ahora los colegiados tienen gran impacto al conocer desde dentro lo que está sucediendo y dar una solución que puede ser apoyada por el supervisor, por la experiencia, por el conocimiento, y esto obliga a que el supervisor vaya como que un paso adelante para poder asesorar y acompañar y apoyar, pues debe conocer lo que los planteles son y el camino que cada colegiado está persiguiendo en el trabajo que desempeña. Y aquí esta función de verificación, que es una función un tanto fiscalizadora para corroborar que se cumple con las acciones que dictan las normas, las disposiciones y los programas que ya están establecidos para todas las escuelas. Y bueno, al final, una función de evaluación que emite juicios. Todo esto está contenido en el manual del supervisor que existía pues en estos años, 1987, donde la función del supervisor era lo que nosotros llamábamos como una función más fiscalizadora, más que de apoyo. Y en realidad, pues tenemos que ver que a partir de que surge esta figura, bien dice el maestro, el doctor Fernando, a partir de que surge la figura del ATP, pues la supervisión con esta figura de ATP nos hemos convertido en mediadores entre la implementación de las políticas educativas y los procesos de mejora de las escuelas, donde debe existir el apoyo de las acciones que surgen de las necesidades en cada escuela y el cumplimiento de las acciones, porque la escuela tiene una misión y esa misión está marcada desde el artículo 3º constitucional, donde hay que desarrollar el máximo potencial de cada uno de los alumnos y pues hay que avanzar hacia esta excelencia, una mejora continua de los procesos que se desarrollan al interior del plantel, tanto de gestión escolar como de gestión académica. Y es así que a partir de la década de los 90 que surge este concepto de gestión escolar, que nacen esta necesidad de establecer a través de decisiones colegiadas acciones de cambio en los procesos que se desarrollan al interior de la escuela, donde dice se busca innovación desde los directores y profesores en esos consejos técnicos, con la necesidad de impulsar procesos de cambio de esta cultura escolar. Y el supervisor y el apoyo técnico-pedagógico se convierte en asesor. Dar asesoría a los planteles para caminar en el camino correcto,
para avanzar por el camino correcto, de acuerdo a lo que se define en una política educativa vigente, en una norma vigente, marcar esta orientación a partir de respetar también las condiciones contextuales de cada uno de los planteles escolares. Y bueno, en el documento de la supervisión del siglo XXI, donde ya se habla de la importancia de la toma de decisiones en los planteles escolares, de la evaluación para la mejora, de la planeación estratégica, incluso de la participación social y la rendición de cuentas, donde ya es importante abrir la puerta a los padres de familia para colaborar, para corresponsabilizarse de la educación de sus hijos. Surge una serie de funciones específicas para la supervisión, donde vemos, bueno, que se asegure, se garantice el servicio educativo, que se informe sobre la normatividad vigente, sobre las indicaciones de la autoridad, seguimos siendo de alguna forma mediadores entre las autoridades y los planteles escolares, pero aquí es importante que se mantenga una comunicación constante para conocer la necesidad de la escuela, asegurar que se vaya construyendo y se mantenga un clima adecuado que favorezca el logro de los aprendizajes de los alumnos, pero también que favorezca el proceso de profesionalización de los maestros, que se incluya este proceso de comunicación asertiva con las comunidades escolares, hablando de que la comunidad escolar suma a los padres de familia y pues que hay un contexto que rodea la escuela que debe ser considerado, y promover el desarrollo, asesorar a los colectivos a partir de la necesidad que es detectada, gestionar también apoyos de profesionales externos, porque no la supervisión lo va a saber todo. Hay que buscar también gestionar asesorías que vengan de fuera y que apoyen lo que una escuela está necesitando, establecer metas, planes de intervención, incluso individuales, cuando hay maestros que se encuentran con grandes áreas de oportunidad para funcionar correctamente en la escuela, promover y modelar, porque si estamos hablando de hacer algo por el camino que nos corresponde en un deber ser de la escuela y de la función del docente y del director, pues debe ser un liderazgo que modela lo que está solicitando. Hay que conocer y para los principios de equidad e inclusión, pues promover y asegurar que se da una atención diferenciada a los alumnos y se contribuye a que haya una colaboración entre las escuelas, porque ahora en la actualidad pues tenemos que hablar de ese trabajo colaborativo, trabajo de conjunto, la cooperación entre todos los integrantes para avanzar hacia la mejora continua. Y hay funciones propias del ATP. Esto extraído de Domingo Segovia en el 2005, dice, pues diseminación de las políticas vigentes, formación del profesorado, crear relaciones de confianza. Si el docente confía en el trabajo que desarrolla el ATP, que no es en todos los casos que el ATP sea una figura que esté funcionando para asesorar a los docentes. Desafortunadamente no es en todos los casos. Hay en ocasiones que hay vacantes en la plantilla y que el maestro que acompaña a la función del director no es precisamente quien más colabora, quien más sabe, quien mejor lidera los procesos técnico-pedagógicos, sino es el maestro que, por el contrario, si no está funcionando el grupo, es al que hay que sacar de grupo para no perjudicar el trabajo de los alumnos, el progreso de los alumnos, y por lo tanto, pues no es funcional la figura de ATP, solamente está ocupando ese espacio en la plantilla, pero no precisamente desarrollando la función que corresponde. Y aquí tendría que ver que es una persona que cubre un perfil
que ha manejado también el doctor, marcado en 5 dimensiones, donde conoce la escuela, a los alumnos, los procesos de planeación y evaluación, la legalidad, el hecho de establecer la comunicación y la corresponsabilidad con la comunidad escolar y conoce los procesos de gestión escolar y académico que se deben desarrollar al interior de las escuelas, con innovación, con creatividad, teniendo esa capacidad de generar confianza, de establecer mecanismos de comunicación con el personal completo para hacerse una figura necesaria, para que el docente se sienta asesorado, apoyado y acompañado por él, que tendrían que ser 3 funciones muy específicas en el ATP, pero también en el director. Y por lo tanto, tendríamos que hablar que supervisar en la actualidad ya no es conducir, controlar o fiscalizar. Más bien es canalizar las energías para modificar el trabajo que se hace en las escuelas, partiendo de una realidad que se tiene que conocer con oportunidad, que nos permite conocer lo que está sucediendo en cada una de las escuelas y que nos da las condiciones para que a partir del contexto se sumen los esfuerzos. Por lo tanto, dice, implica un cambio en la manera de hacer escuela. Y ahora la escuela que está extendida hasta los hogares. Este concepto de escuela que también ha venido transformándose, donde si hay un buen ATP en el aspecto académico, si hay un buen supervisor, si hay un buen director que centraliza su atención en lo académico, en el resultado de aprendizaje de los niños, pues estará favoreciendo el desarrollo de la escuela. Dice con excelencia, porque buscamos la mejora continua de todos los procesos que se desarrollan en cada plantel, que lo administrativo no se ha abandonado. Hay que cuidar la inscripción, los registros de evaluaciones, las asistencias de los alumnos. Hay que cubrir una parte de trabajo administrativo que no se puede perder de vista, pero centrar la atención en lo que está sucediendo. Y ahora con esta situación de pandemia, pues buscar que esta crisis se convierta en una oportunidad de aprender, de crecer, de dar certidumbre a la comunidad escolar, aún en el ambiente de incertidumbre que estamos viviendo. Y esto nos lleva al compromiso de conocer y comprender la realidad para provocar un desarrollo que satisfaga las necesidades e intereses de todos los involucrados. Hablamos tanto de los que somos servidores públicos como de los beneficiarios de este servicio educativo. Tendríamos que atender a todo esto desde la función que estamos desarrollando de acompañar, asesorar, de provocar reflexiones sobre la práctica de lo que está desarrollando un maestro de manera cotidiana. Y dice Pilar Posner, para convocar a otros a cambiar y cambiar nosotros mismos, hay que realizar acciones de mejora y de transformación. Por lo tanto, dice, es preciso atender a estos principios, identificar la realidad que no nos está provocando satisfacción para pensar en lo que quiero a futuro. Luego, plantear esa visión a futuro que es la que deseo. Y como punto número 3, estimular la participación, la responsabilidad de cada una de las figuras y ponerlo en práctica. Reflexionar sobre las consecuencias que nos va provocando cada una de las acciones para ir modificando. Y esto tiene relación directa con los programas escolares de mejora continua. Planeamos, ponemos objetivos, metas, acciones, pero lo que no funciona, que lo voy observando de manera constante, pues debo modificarlo. Y cuando veo que algo funciona perfectamente, ¿qué debo hacer? Pues continuar, continuar y continuar, ¿sí? Avanzando hacia esa mejora continua que es el ideal en todas las escuelas. Por lo tanto, dice, una supervisión que orienta, acompaña, asesora, apoya, promueve el desarrollo de los integrantes para influir en la mejora de todos los procesos que desarrolla internamente un plantel, observando procesos y decisiones que correspondan al marco
normativo, político y contextual, porque es una realidad que tenemos una tarea que cumplir en todos los planteles educativos. Y bueno, esto nos permite iniciar acciones a partir de diagnósticos reales, provocar la reflexión y el análisis de todos los procesos para construir comunidades que aprenden, que desaprenden, que reaprenden a partir de las necesidades. Y sin olvidar la importancia de desarrollar una cultura de colaboración y de comunicación asertiva, participando siempre en la creación de un sistema de información al interior de las escuelas. El supervisor debe sumarse a los esfuerzos de cada colegiado para aprovechar lo que existe dentro del plantel, hablando de recursos humanos, recursos materiales, de todo tipo de recursos infraestructura que tiene cada uno de los planteles. Y esto nos permitirá promover y favorecer la profesionalización, la actualización, la capacitación, siempre buscando el cambio hacia la mejora continua. Es importante que los supervisores nos veamos así como acompañantes. No lo sabemos todo. Ahora tenemos demostrado que hay muchos maestros al interior de las escuelas que nos superan en mucho en este dominio de los mecanismos tecnológicos y habilidades digitales. Lo importante es aquí erradicar mecanismos de control para garantizar el servicio educativo de excelencia, generando ahora mecanismos de verdadero acompañamiento. Esto tendría que ver con una supervisión de excelencia también, unido a los esfuerzos de los ATPs. Y dice, en este clima posmoderno de diversidad, complejidad, indeterminación e inestabilidad, se requieren estrategias de dedicación más que de control. De este autor, con esto terminaría esta participación. Yo creo que es importante considerar la importancia que tienen los equipos de supervisión sumados a los esfuerzos y al liderazgo de los ATPs, incluso de los directivos de escuela, para generar los cambios que ahora se necesitan en los planteles escolares y convertirnos de verdad en acompañantes, en asesores, en apoyos que permiten la mejora continua de las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma Livia, muy amable, muy interesante, y creo que va colocándose la parte histórica tanto en la construcción del trabajo del asesor técnico pedagógico, del apoyo técnico, como en el trabajo del supervisor. Y yo recuerdo todavía libros que fueron publicados por supervisores escolares, como aquella didáctica general de Tomás Villarreal Canseco. Los supervisores de los 60 todavía escribían libros. Es decir, esto va cambiando y desde el aspecto rígido de control, ahora en la nueva gestión escolar, pero para hacer los comentarios con la voz autorizada, siempre recurrimos al doctor Bertis Galván. Doctor Miguel Ángel Bertis Galván, antes están saludando desde el estado de Hidalgo, asesor técnico pedagógico, la maestra Fabiola Tagle Marito, con toda la atención puesta en el programa. La maestra Xoco Aguilar Pérez, que es educadora, dice, muy interesantes sus comentarios, maestros. Gracias por compartir su experiencia. Nos están viendo en Los Cabos, hay saludos desde Los Cabos, apoyos técnicos pedagógicos que nos están viendo, entre ellos el profesor César Guevara, él es subdirector de escuela secundaria en Los Cabos, en Baja California, en el sur. Y está Almadelia Salguero Castellán, están viéndonos en diversos grupos, maestros, varios, nutrida la vista que tenemos. Doctor, por favor, si es tan amable, para comentarios, 5 minutos. Muchas gracias, maestro Quiles. Bueno, pues un gusto saludar a todos especialmente los ATPs que nos están viendo el día de hoy. He tenido gusto de platicar
con algunos de ellos en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México. Con mucho gusto les envío un saludo. Y me parece muy importante el tema que se está tocando porque yo creo que no ha habido tránsito más atropellado de una figura educativa en México como es la del asesor técnico pedagógico. Y además envuelta en una a manera de sospechosismo sobre una duda constante, frecuente sobre lo que realmente hace un ATP y por qué y por qué llega a esa posición. Y lo digo porque justamente uno de los elementos que ha sufrido el ATP en la reforma educativa del 2013 que tuvo implicaciones laborales, por eso se le dominó también una reforma laboral del 2013, en la que los ATPs justamente por esta duda sobre o sospecha sobre lo que realmente hacían, la primera acción clara que tuvo el gobierno fue regresarlos a todos aquellos asesores técnicos pedagógicos que no tenían una plaza de ATP, digamos, asignada, los mandaron a buscar un lugar donde establecerlos, que según su plaza, los que tenían de director a una escuela como directora, los que tenían plaza de docente o doble plaza, ejercer sus dobles plazas en los lugares que encontraran, a razón de que tendrían que hacer su evaluación. Pues bueno, según los criterios de esta reforma educativa, en el 2013 con el INE se establecieron los criterios sobre los cuales se desarrollaron las evaluaciones para ingresar al ATP y esos criterios marcaban una racionalidad de un ATP que fuese acompañante, ¿no? En el lenguaje de organización se le llama staff, es decir, alguien asesor, una expertise para orientar pedagógicamente el buen desarrollo de las actividades de las escuelas. Después se emitieron estos documentos ICEAE que se acordarán seguramente, el CISAT, que establecían funciones también en ese sentido y particularmente definían temas o temáticas como español, bueno, lengua y literatura, pensamiento matemático, educación física, sobre áreas temáticas sobre lo que estas personas, asesores técnicos pedagógicos, deberían estar desarrollando en términos de las capacidades del acompañamiento, las capacidades de la escuela, para poder mejorar en esos temas. Después viene la contrarreforma educativa, y que también es una contrarreforma laboral en el mismo sentido, pero esta tuvo la delicadeza de borrar a los asesores técnicos pedagógicos del trayecto o las definiciones laborales que pudiesen tener, dejando aún más ambigua la situación en la que se desarrollan. Mi reflexión es que el asesor técnico pedagógico en este camino atropellado tendrá que establecer, junto con la discusión académica, la discusión política y la discusión técnico-administrativa, cuál es la posición que debe jugar. Y quiero repasar, porque no es lo mismo la función de toma de decisiones que se toma en algún lugar o en varios lugares y varios momentos de la estructura del sistema educativo, como la función de control que también se desarrolla en diferentes estratos y posiciones del sistema educativo, como la función de apoyo externo a la escuela, que sería una posición que se desarrolla de manera paralela a las estructuras de mando y control y decisión del sistema educativo. Estará dentro, o sea, debe ser una figura que debemos observar dentro de la estructura de mando y control, es decir, una figura intermedia entre el director o la directora y la supervisora escolar, es una figura intermedia de mando y control, o debe ser algo que no está en esos tramos de mando, debe ser una función que se desarrolle paralela a los tramos de mando, a función de asesoría del desarrollo de las escuelas. Y esto no tiene nada que ver porque generalmente se vincula, y a lo mejor ese es el tema que quisiera un poco discutir o reflexionar esta noche. No es vinculante el que un asesor técnico pedagógico no forme parte de un tramo de decisión y control en la estructura administrativa del sistema educativo, con que tenga un salario equivalente, por ejemplo, a una supervisión escolar o algo intermedio entre el director y la supervisión. No tiene nada que ver. Es decir, hoy en día en cualquier gran empresa o en cualquier subsecretaría o secretaría, un asesor de buen nivel puede estar homologado a director general sin ningún problema. No tiene estructura de mando, no toma decisiones, no ejerce control operativo sobre las
funciones que realizan las áreas. Es un asesor que da opinión, genera diagnósticos, realiza análisis y propone estrategias de mejora o estrategias de solución a los problemas que la dirección general o la subsecretaría en particular va requiriendo. Es una figura de asesoría y su homologación salarial, es decir, el elemento laboral, no tiene que estar, digamos, asociado a una estructura de mando. No por ser un asesor tendría que ser menos, sino por todo lo contrario. Un expertise tendría que llevarlo, un expertise académico, un liderazgo académico tendría que llevarlo a una capacidad inclusive de posgrado, lo cual implica que también su remuneración tendría que ser adecuada. Entonces, son dos discusiones separadas. El aspecto laboral, es decir, cómo garantizo la permanencia de mi trabajo y cuánto debo de ganar, con el aspecto de las funciones que realiza. Es decir, qué debo de hacer como asesor técnico pedagógico. Mi función es técnico-administrativa, tengo que tener espacios de decisión, control y ser un mando más dentro de la estructura de la administración del sistema educativo, o es una función de acompañamiento técnico pedagógico, es decir, de asesoramiento a las escuelas. Es una reflexión diferente, pero yo creo que lo más importante es, claro, la estabilidad laboral es importante, pero para el funcionamiento de las escuelas, lo más importante es resolver esto segundo, para que finalmente los ATPs tengan claridad de qué deben de hacer. Y esto nos va a llevar, sin duda, y qué bueno que está la maestra Alma Livia aquí, sin duda, al análisis de las supervisiones, porque efectivamente, si los ATPs no tendrían que hacer ninguna actividad de control, de supervisión, de toma de decisiones y de intervención administrativa en las escuelas, entonces posiblemente debilita mucho la capacidad de acción de una supervisión en términos de que efectivamente han ejercido sus funciones dependiendo mucho del trabajo que realizan los ATPs en apoyo a estas funciones. Pero bueno, esa discusión hay que darla. Habría que tener entonces una figura adicional al ATP que sea esté adscrita como técnico de una supervisión, o simplemente el ATP está haciendo trabajo administrativo porque es lo que se espera que haga. Esa es, digamos, la reflexión. Y habría que avanzar en eso, y habría que avanzar pronto, porque la ley de educación ya se aprobó y las posibilidades de generar mejoras o cambios en ellos se van cerrando en la medida que se generan los reglamentos. Ahora están ahí las oportunidades, los manuales de operación, los procedimientos, y en la medida que se van concretando eso, se van cerrando también las oportunidades de introducir los espacios de definición para mejorar la función del ATP en beneficio del sistema educativo. Pues esa es mi opinión, pues dejo ahora nuevamente la palabra en nuestros expertos invitados, con la experiencia que hay en el tema, sobre todo en la supervisión. Pues adelante, vamos a continuar con ello. Pues muchas gracias a los ATPs en el inicio de este mes que vamos a dedicar a la asesoría técnico-pedagógica. Muchas gracias, maestro Quiles. Un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Pues hay muchas situaciones que plantean. Nos están saludando compañeros que son apoyos técnico-pedagógicos. Saludan desde Comitán, desde Chiapas, Darajé, nos saludan, y la maestra Maricela Aguilar, que es asesor metodológico de la zona B012 desde Ecatepec en el Estado de México. Pero hay muchos saludos. Hasta este momento no hay preguntas, pero nos están viendo dos líderes de ATPs. Uno de ellos nos está viendo el maestro Joel Orozco, a quien le reiteramos la invitación para que el próximo lunes pueda estar usted con nosotros. Joel Orozco está en Chihuahua y es un ATP también. Y desde Tijuana está la maestra, la profesora Fabiola Díaz en Tijuana, que también es apoyo técnico pedagógico y que tiene una visión del trabajo del apoyo técnico pedagógico. Ya la escuché, platiqué con ella un buen rato y la visión me parece centrada. Pero también hay otras cosas como el escalafón nacional. Es decir, en la parte del escalafón nacional que no desaparecieron, anulan, pero siguió funcionando el escalafón nacional en al menos
en el papel. Con la reforma de Peña Nieto, en la Ciudad de México, por cuestiones de poder operar la reforma educativa, liquidaron totalmente a los jefes de clase de secundaria. Después del regreso de 2014 de vacaciones, ya les tenían preparado su cheque, pero algunos de esos jefes de clase jóvenes, que eran, por ejemplo, jefes de clase de enseñanza musical, con dictamen nacional, iban a ser liquidados. No se fueron. Les dieron plazas de subdirectores, pero también legalmente ellos podrían reclamar sus cargos, es decir, esta parte del escalafón nacional, porque en el escalafón no está registrado el apoyo técnico pedagógico también, pero eso lo tendríamos que ver normativamente, como lo dice el doctor Miguel Ángel Vértiz, porque en la medida en que las normas y los reglamentos se van presentando, las leyes y los reglamentos, las oportunidades de tomar en cuenta algunos aspectos se van alejando. Al menos así lo estoy entendiendo. Y vamos a regresar con la participación del doctor Fernando Flores Velázquez, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Y 5 minutos, maestro, para una participación más. Sí, efectivamente lo que nos plantea el doctor Vértiz es muy interesante porque efectivamente pues analiza la problemática desde una mirada compleja, porque no tiene una sola arista, como él atinadamente subrayaba, ¿no? O sea, una arista es lo laboral, otra arista tiene que ver con sus funciones, otra arista tiene que ver con otro tipo de aspectos. Visto desde esta cuestión compleja, por eso yo destacaba la parte histórica, porque en esta parte histórica las categorías consolidadas es la supervisión y la dirección. En línea directa, el director aspira a ser supervisor y desde luego al director no le conviene que se basifique al ATP porque desde luego, digamos, sería otro peldaño más para llegar a la supervisión. Entonces, por eso aquí destacaba la importancia que tiene que ver, si lo vemos de lo que nos dice Pierre Bourdieu, que también estas figuras se mueven en campos de poder. Entonces, cuando al ATP lo relacionamos con estas categorías tradicionales, el supervisor también prefiere tener un agente de confianza, un agente que le ayude, porque también cuando los sujetos, como decía el doctor Vértiz, van ganando ciertos derechos, desde luego que a partir de ahí tampoco ya no quieren hacer ciertas cosas. Y en este momento, como están los ATPs, lo voy a decir de manera coloquial, están como comodines. ¿Y un comodín para qué se utiliza? Bueno, pues se utiliza para cuestiones administrativas, se utiliza para cuestiones técnico-pedagógicas, se utiliza para entregar la documentación, entre muchas otras cosas. Entonces creo que coincido con el doctor Vértiz, bueno, pues está en varios documentos que han hecho distintos estudios. Pues ha venido creciendo el ATP de manera anárquica, ¿no? Por eso yo cuando aquí subrayaba que en su origen algunos llegan porque se les inhabilita. Incluso tenemos testimonios de gente que llega porque es gente problemática en las escuelas. Tienen problemas en las escuelas y dice que se vaya a la supervisión, ¿no? Y entonces, bueno, en la supervisión empieza a atender ciertas tareas que le encarga la supervisión, se va empoderando, digamos, va tomando posicionamiento y después, bueno, se convierte en ATP. Entonces tenemos que reconocer que no hay una sola trayectoria fija, ¿sí? Esta tiene muchas aristas, ¿no? Y coincido con el doctor Vértiz en el sentido de que efectivamente los ATPs, un elemento muy importante tendría que ver con su trayecto académico, con sus grados, ¿no? Con su nivel de preparación. Porque creo que desde esta arista, como él lo subrayaba en las dependencias donde hay expertices,
que, digamos, tienen ese papel de asesores, pero sin participar en la toma de decisiones. Entonces habría que ver si esto también les conviene a los supervisores, porque la supervisión en este momento, desde mi punto de vista, pues está llena de muchas actividades administrativas, muchas actividades técnicas, y el supervisor como sujeto solo no se da abasto. Yo creo más bien requerimos ahí hacer una supervisión fuerte, no únicamente con un ATP, sino con varios ATPs que le ayuden en las distintas tareas, ¿no? Porque, y más ahora que se han magnificado, digamos, las tareas con las tecnologías. ¿Sí? O sea, no les da tiempo estar observando las distintas clases, ¿no? Entonces creo que se ha magnificado la tarea y más bien requerimos consolidar con ATPs el trabajo que organiza el supervisor escolar. Por eso destacaba, la supervisión escolar es una organización y la tenemos que consolidar. Con eso, digamos, con estas ideas cerraría mi participación. Desde luego agradeciendo la invitación al doctor Bertis, al maestro Manuel Quilis y saludando a la maestra Alma Livia, ¿no? Desde Toluca, Estado de México. Gracias, maestro. Doctor Fernando, un saludo hasta allá, hasta Toluca, el Estado de México, con este frío de la noche. Y la maestra Alma Livia, si me permite, antes hay comentarios. Dice aquí la maestra Isela Menchaca, ella está en Guadalupe, Zacatecas, y dice ella que en efecto supervisor y asesor técnico pedagógico son un equipo cuyo rol por excelencia es el acompañamiento. El ATP a su vez es un líder académico que funciona como bisagra o engranaje ante el hecho educativo. Y la maestra Soco Aguilar Pérez, acá de la Ciudad de México, dice muy interesantes los comentarios y saludos desde Hidalgo también. Y así van apareciendo comentarios desde Catepec y dicen gracias por considerar el abordaje de este tema tan abandonado por nuestras autoridades. Así es que también los ATP tienen, a veces lo siento como molestos porque no los tomaron en cuenta, pero qué mejor que nos digan ellos qué está pasando, porque precisamente el profesor Joel Orozco, a quien le hicimos ahorita en vivo la invitación, él dice que nos está viendo, que está viendo el programa allá en Chihuahua y que con gusto acepta la invitación al programa para el próximo lunes. Está confirmado el anuncio antes del cierre, maestro Joel Orozco, y lo esperamos aquí. Perdón, maestra Alma Livia, pero son comentarios que hacemos para que pues se enteren también los profesores, los ATP, que nos están diciendo que qué bueno que estamos abordando este tema. Vamos a tener 4 sesiones adelante y a ustedes les ha tocado abrir este tema, maestra Alma Livia. Pues un tema en realidad muy interesante y bueno, sabemos que en las supervisiones escolares hay diversidad en la conformación de los equipos de esta supervisión. Hablaba el doctor Fernando, la llegada a las supervisiones de personal que ha tenido algún o que tiene todavía abierto algún seguimiento jurídico y que para no tenerlos en alguna oficina central, los mandan a supervisiones a cubrir alguna función que pues sea organizada dentro de la supervisión escolar. Este es un tipo de personal que existe en algunas zonas escolares. Por otro lado, están ATPs, podemos decir, por reconocimiento, en apoyo del trabajo administrativo y por otro lado, en apoyo del trabajo académico de acompañamiento a las escuelas. Y también existen los ATPs que lograron la promoción en este servicio profesional docente, habiendo sido evaluados y habiendo participado en este proceso de evaluación y consiguiendo la comisión o la asignación temporal de este cargo. En este caso, pues sabemos que las menos de las supervisiones cuentan con ATPs por promoción.
En la mayoría de los casos, los ATPs que existen en las supervisiones son ATPs por reconocimiento, ya sea en el aspecto de apoyo administrativo o en el aspecto de apoyo técnico-pedagógico. Yo creo que una gran responsabilidad de supervisores de zona es aprovechar los recursos humanos que llegan a la supervisión y conformar un equipo fortalecido, tanto para el trabajo de carga administrativa como el trabajo de acompañamiento y asesoramiento técnico-pedagógico. Es nuestra responsabilidad conocer a las personas que llegan a colaborar con nosotros para fortalecer nuestra función y brindar verdaderos apoyos a las escuelas. Yo quiero decir que trabajo en una zona donde yo me considero afortunada. Tengo asesores por reconocimiento, no tengo asesores por promoción, esa es una mala fortuna tal vez. Sin embargo, el equipo que conforma esta zona escolar es una persona con seguimiento de jurídico en una sola clave, una persona que maneja el aspecto administrativo al pie de la letra y de forma muy organizada, y que esto me descarga en esta tarea de cuidar lo administrativo cuando hay una responsabilidad que descargo en otra persona, que es un brazo derecho y que apoya el trabajo que debemos cumplir en el aspecto administrativo. Y por otro lado, el fortalecer a las figuras que llegan a la escuela para ser acompañantes en los proyectos que a lo mejor nazcan de mí, en el hecho de elaborar un programa de acompañamiento para las escuelas que están en esta zona escolar, pero que favorezca en mi trabajo el apoyo que estas personas pueden brindar, el fortalecer el trabajo que desarrollan en lo académico, el mantenernos actualizados, el apoyarnos para superar las áreas de oportunidad que vamos viendo en nosotros mismos, para ser acompañantes del trabajo que desarrollan las escuelas. Y a pesar de no tener ATPs por promoción, yo creo que es una fortuna contar con gente que tiene disposición, que se suma al trabajo, que tiene gran nivel de compromiso, que apoya en todas las ideas, que genera ideas junto conmigo, y que esto favorece el trabajo de las escuelas, donde no nos ven como personal que viene a fiscalizar, sino como personal que viene a sumarse al trabajo de cada colegiado. Y yo creo que esta es una tarea muy importante de un supervisor de zona, el aprovechar los recursos que tiene, el conformar un verdadero equipo, el generar confianza con directores y subdirectores de las escuelas para acompañar el trabajo que se está llevando dentro de las aulas, o en este caso, bueno, ahorita a distancia, pero es una tarea de gran relevancia el encontrarnos en un trabajo de conjunto, sumando esfuerzos, aprovechando el potencial de cada uno y conformando equipos que ayuden a los demás. De esto se trata, el sumar los liderazgos y favorecer el trabajo de quienes llevan el gran peso en la enseñanza de los alumnos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Almalivia, muy amable. Siguen comentando aquí maestros, nos comentan desde el asesor metodológico de la zona B12 de Catepec, nos dice también, me parece que habría que considerar el trayecto académico para unificar criterios y ojalá haya una consolidación de nuestra figura. Es decir, que es un tema que preocupa a los maestros. Nos están saludando también desde Acapulco, y dicen desde Chiapas también, desde Acapulco, Vero Alonso, y desde Chiapas nos dicen, con todo respeto, pero a veces funcionan mejor los ATP por reconocimiento que por promoción, debido a que traen una gran experiencia que permiten engranar bien
con base a sus experiencias, así repite, que llegan a tener mucha relevancia en nuestra labor como docente. Y pues sí, también porque pues la ley entre 2013 y todavía 2018, pues mostraba muchas cuestiones que ha sido criticada. Y yo creo que también después haremos un programa para hablar de ese sexenio y todo lo que sucedió, porque también hay la visión de que ahora en estas nuevas reglamentaciones normativas ha existido o se va una injusticia. Algunos lo dicen así. Así es que vamos con el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Doctor, nuevamente aquí con usted. Pues muchas gracias, maestro Quiles. Pues yo quiero cerrar con la frase que hace el doctor Fernando Flores. Hay que fortalecer a la supervisión. Me parece que la asesoría técnico-pedagógica, su redimensionamiento, pensando en que sea una figura útil, una figura que impacte, que trascienda para el fortalecimiento del desarrollo de las escuelas, tiene que pasar justamente por esta análisis organizacional que supone un repensar a la supervisión y también fortalecerla. Y fortalecerla también significa darle una mayor autonomía, cederle mayor confianza al recurso y al talento humano que la integra para eliminar o simplificar administrativamente todos los procesos que son exhaustivos, pero que de alguna manera solamente son elementos de control, de seguimiento, y apostarle más a la gestión por resultados. Es decir, debería una supervisión rendir cuentas no por lo que hace cada día, sino por los resultados que da. Y los resultados en el sistema educativo, lo sabemos muy bien, son aprendizajes, es retención, es eficiencia terminal. Entonces, básicamente pensar en cómo fortalecer a la supervisión va a tener necesariamente que redimensionar cuáles son las funciones, características, cuál es la justa forma de darle una plaza, de darle estabilidad en el empleo, por otra parte, a los asesores técnicos pedagógicos, que pues parece que su vinculación natural tiene que ser a través de estas supervisiones. Y bueno, pues efectivamente todo lo que se ha discutido me parece fundamental, es un tema que ojalá podamos abordar con suficiencia en el transcurso del mes y si no, en otros programas, ¿no? La cuestión de los asesores técnicos pedagógicos por reconocimiento, que pasa también por la definición del perfil, cuál es su formación, cómo llegan a ser asesores técnicos pedagógicos y qué es lo que cada uno imagina que es su trabajo por la falta de definiciones o los arreglos que en las propias supervisiones se establecen. Es todo un tema que tendríamos que explorar tarde o temprano en este mes o en otros programas. Pues muchas gracias. Pues bueno, pues agradecer a la maestra Alma Livia Tapia, al doctor Fernando Flores por su participación, pues, y muchas gracias por ayudarnos a platicar, a dejar esta discusión, pues estaremos dedicando este mes a los asesores técnicos pedagógicos. Esperamos que nos sigan en las siguientes. Adelante, maestro Quiles, para el cierre. Muchas Sí, gracias. Buenas noches a doctor, todos. nada más comentando, doctor. Nos dicen desde Uruapan, que la profesora Ernestina Pineda, considero que sería importante que se capacitara a los ATPs para que no se pierdan de las funciones que deben observar dentro de las zonas escolares. Y aquí viene toda una discusión, doctor, porque supone, dicen algunos, que tomaron cursos, que fueron certificados ante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y que eso les daba toda la condición para estar en el cargo. Pero aquí lo importante es, la importancia es la supervisión o la importancia es el ATP, ¿sí? La importancia es operar el servicio educativo, ponerlo en práctica, llevarlo al trabajo, lograr los mejores resultados para los estudiantes, o es una posición a veces pareciera como de un cargo superior porque fui certificado. Y así critican también algunos así como aplauden, también critican las posiciones de los ATPs. Así es que pues ya nos aceptaron también la invitación para dentro de 8 días y nos dicen nuevamente de Chiapas.
Aplaudo y mi reconocimiento a ustedes, doctor. Gracias por ilustrarnos cada día a quienes siempre buscamos crecer nuestro acervo, hacer crecer nuestro acervo sería ante el quehacer docente. Nos pregunta que dónde nos puede seguir, pues en el grupo de Mesa Permanente de Política Educativa que vamos a estar publicando la liga en estos próximos días. Y hay más comentarios, doctor. Ahora sí nos despedimos de todos. Hasta pronto. Muy buenas noches. Gracias, maestra Alma Livia. Muy amable por su presencia. Y también gracias al doctor Fernando Flores, como siempre, en los comentarios atinados, el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Soy Manuel Quiles Cruz. Maestros, nos despedimos. Hasta la próxima.